Te invitamos a compartir en familia. Compartir en familia. Familia. Un tiempo agradable con Dios. Centro de Avivamiento Ebenecer. Sábado, servicio de adoración e impartición de una poderosa palabra de Dios. Centro de Avivamiento Ebenecer. Somos una gran familia. Gran familia. Gran familia. Gran familia. Gran familia. Gran familia. ¿No ves que perecemos?
Enmudece. ¿Por qué estáis asustados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Muros rodeando esto, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, la espera terminará. Sé que has vencido ya. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios, nunca, nunca. En ti yo confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andar. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, la noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Jesús, en ti yo confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, si eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre he sido fiel. En Jesús su promesa sí, amén. Si tú crees en la promesa, que su Espíritu Santo, levanta tus manos y proclamemos juntos que Él es real y su poder está en este lugar. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Muy buenas tardes a todos. Quiero compartir con ustedes esta hermosa palabra y le he titulado ¿Qué detiene tu bendición? Vamos a Levíticos 26, el versículo 4, y dice la palabra de Dios de esta forma: Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto, vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Quiero que vayamos primeramente a la historia de Moisés, ¿sí? Cuando Dios determinó sacarlos de Egipto, y vemos que muchas personas del pueblo de Dios salieron de allí, del yugo de esclavitud, con las costumbres, la forma de pensar, la forma de actuar, como los egipcios. Si vemos nosotros el significado y la connotación de Egipto es el pecado, nuestra pasada vida, nuestra manera de actuar anterior, ¿sí? Y muchos llevamos costumbres y actitudes en mente aún del yugo de esclavitud. Aquí es clara la Biblia donde muestra que el pueblo de Dios, Israel, tuvieron 400 años en cautiverio bajo el yugo de la esclavitud. Fue un yugo de pobreza, un yugo de opresión, ¿sí? Del no se puede, del hacer todo únicamente a como ellos quisieran, ¿sí? Y vemos nosotros la connotación de que antes estábamos precisamente a despensas de lo que el enemigo quisiera hacer con nosotros, ¿sí? Pero a veces nosotros cuando llegamos a la vida cristiana queremos transformar la vida de otras personas, ¿sí? Sin primero transformar nuestro interior, ni permitir que Dios sea el que actúe en nuestras vidas, ¿sí? Si primero no permites que Dios transforme tu entendimiento, si primero Dios no te transforma a ti, nunca vamos a transformar nuestro matrimonio, nunca vamos a transformar nuestra relación con nuestros hijos, nunca vamos a transformar nuestra economía, si primero no nos transformamos, ¿sí? Si primero no dejamos que Dios actúe en nuestro entendimiento. De la misma forma debemos comprender la nueva identidad que Dios nos quiere dar, ¿sí? Dios quiere que nosotros olvidemos ese yugo de esclavitud y comencemos a determinar y revolucionar nuestra vida como hijos del Rey, ¿sí? No comprendemos la nueva identidad que Dios nos quiere dar, ¿sí? Al seguir pensando bajo el yugo de la esclavitud. Nosotros somos hijos de Dios y hay momentos en nuestra vida que Dios nos ha sacado de nuestra situación física, de pronto de nuestra condición de pecado, de nuestra condición de adulterio, de nuestra condición de vicios, del alcoholismo, de la drogadicción, de muchas cosas, ¿sí? Nos ha sacado de esa condición física, pero no hemos salido de nuestro pasado en nuestra forma de pensar. Aún seguimos viviendo y seguimos pensando bajo ese yugo de esclavitud y no hemos revolucionado nuestra forma de pensar y seguimos pensando en la duda, en el temor, en el desasosiego, en que la desesperación, en que el estrés, en que todos estos temores comiencen a llegar a nuestra vida y a nublar precisamente a ese nivel al que Dios nos quiere llevar. Y te digo, es más fácil salir a veces del pozo donde nuestro entendimiento está sujeto al pasado. No es fácil. Y Dios quiere revolucionar tu vida a otro nivel, a otra forma de ver la perspectiva de tu vida. No sabemos comprender la identidad de Dios o la identidad que Dios nos quiere dar, ¿sí? Recuerda que Dios cambia aún hasta nuestro nombre, ¿sí? Nosotros vemos en la Biblia personas como Jacob, ¿sí? Pasaron a ser Israel, ¿sí? Oseías pasó a ser Josué, ¿sí? Y a veces no sabemos comprender la identidad que Dios nos da. Y pasa cuando hemos estado atados por demasiado tiempo al yugo de esclavitud. Esa atadura se nos vuelve tan normal, que se nos vuelve normal la ansiedad, que se nos vuelve normal la depresión, que se nos vuelve normal vivir en pobreza,
que se nos vuelve normal vivir en ruina, ¿sí? Vivimos sin visión, sin bendición, porque muchas veces esa es la actitud de nuestra manera pasada, ¿sí? Y antes que todo, Dios puede bendecir o puede bendecirnos con una nueva cosecha, pero Dios anhela cambiar nuestra perspectiva, porque Dios quiere que sepas que aún estando atado, ya no estamos atados. Dios quiere darnos una nueva visión, que ya no pensemos más en el pasado, en nuestros fracasos, en nuestras malas experiencias, si tuvimos una decepción amorosa, si tal vez de pronto nos robaron, si tal vez nos engañaron, si tal vez nos mintieron, si tal vez de pronto el proyecto que tenía se cayó, si tal vez de pronto quedé en quiebra, si tal vez no se ha buscado la solución a mi enfermedad. No pensemos que Dios no nos ama. Debemos volver a la cruz y entender que el sacrificio de Dios, ¿sí?, que fue inmolado por llevar nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras enfermedades, ¿sí?, y que mostró su misericordia y su amor al entregarse por nosotros. No sé si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, y es claro el ejemplo del yugo de esclavitud en el que vivía este joven, donde le pide la bendición al padre. Pero es que a veces nosotros aprendemos a decir: Dios bendícenos, Dios quiero la casa, Dios quiero el carro, Dios quiero un empleo nuevo, o Dios quiero que me bendigas en todo. Pero a veces nosotros pedimos la bendición pero sin dirección, y pedimos mal. Pedimos bendición sin requisitos, donde esto va a traer consecuencias, ¿sí? Y es claro que muchas veces nosotros no sabemos pedir, y aquí también hay detención o obstrucción de la bendición. Cuando estaba comiendo aquel joven con los cerdos y apacentando los cerdos, él pensó en ese yugo de esclavitud y en su pecado. Pensó de esta forma: regresaré a la casa de mi padre como un jornalero, como un trabajador más, que recibe un sueldo, porque ya no merezco ser hijo. O sea, pensó en ese yugo de esclavitud, pensó que a través de su pecado y a través de sus errores el padre, o de pronto le iba a dar un castigo severo. Pero el padre, habla la Biblia que el padre lo miró a su hijo con ojos no del pasado, ¿sí?, sino que le miró con ojos de gracia, con ojos de amor, con ojos de misericordia, con ojos de perdón. Dios nos mira a nosotros no como ese pecador que estuvo en el yugo de la esclavitud, sino Dios ahora nos mira como personas que fuimos libres y que ahora pasamos a ser hijos adoptivos por la gracia. Y en Levítico 6:24 es clara la Biblia, donde dice: yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y en la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, ¿sí? Y es claro, Dios va a hacer llover. Dios va a hacer llover, pero nosotros debemos de precisamente plantar esa semilla. En Levíticos 26, versículo 4, Dios nos promete que va a llover. Pero antes que Dios envíe la lluvia, si no echas la semilla, cuando esa lluvia venga, no hay nada que bendecir, porque ¿qué va a mojar la lluvia donde no hay semilla? Y hay una semilla que quiero que en este momento nosotros comencemos a depositar y a germinar, y es la semilla de obediencia. Escuchen muy bien. Para que la semilla de fe sea fructífera debemos obedecer. Sencillamente Dios nos dejó las instrucciones, y aquí es clara: las leyes, los estatutos, los mandamientos, nuestra forma de vivir la vida en Cristo, ¿sí? Y ese es el echar la semilla en buena tierra. Cuando tú bendices a otros, cuando tú honras a tu iglesia, cuando tú honras a tus pastores, cuando tú honras a tus consiervos, cuando nosotros, en vez de pronto de calumniar, en pronto de injuriar, o de pronto de levantar falsos testimonios, o de pronto quizás sí sea de pronto el error que cometió vuestro hermano, pero le ayudamos con amor, le levantamos con amor, nosotros no le damos la espalda a aquella persona que cayó, sino le levantamos con mansedumbre. Son formas de nosotros aumentar esa obediencia, ¿sí? Cuando la lluvia venga, entonces sí hay algo que bendecir, porque has plantado amor, has plantado precisamente esa buena cosecha. Has honrado a tus padres, has honrado a tus pastores, has honrado a tu iglesia, ¿sí? Has honrado a tu familia. Y tal vez te has dicho: Dios va a bendecir mi casa, Dios va a bendecir mi trabajo, ¿sí? Y siempre te han hablado desde la lluvia que Dios te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir. Y creemos a veces en que todo va a ocurrir como de la nada, pero todo tiene
un sacrificio, un precio, hay unos requisitos y debemos pedir la bendición con dirección. El pueblo de Israel no tuvo paciencia para recibir los estatutos de Dios. Cuando Moisés se fue a recibir las tablas de la ley, ¿sí? Cuando duró todos estos días creyeron que él había muerto y sencillamente dieron la espalda a Dios, construyeron un becerro de oro, comenzaron a adorarle, fueron impacientes. Entonces aquí vuelven a ir a las costumbres del pecado y a colocar la confianza en el oro, en la plata, a colocar la confianza en sus propios conocimientos, en sus propias decisiones. Dios no se puede medir. ¿Sí? Dios es Alfa, Él es Omega, Él es el Todopoderoso. Quien tiene el primer lugar en tu vida es Dios. Pero yo pregunto, ¿quién tiene el primer lugar en nuestra vida? Cuando llega el problema, cuando llega la mala circunstancia, cuando llega ese desierto donde no brotan las aguas, el pueblo de Israel se desesperaba y le decían a Moisés: Moisés, tenemos sed, Moisés, tenemos hambre, ¿sí? Moisés, ¿qué vamos a hacer? Pero siempre Dios mostraba su gloria, ¿sí? Dios proveerá. Cuando nosotros comenzamos a extrañar el yugo de esclavitud, cuando nosotros comenzamos a extrañar esas glorias pasadas, cuando comenzamos a extrañar nuestro pasado, esas glorias de Egipto, esas glorias de pronto cuando, ay, la plata me sobraba, que me iba de farra, que me iba de aquello, que compraba aquella cosa, pero ahora que soy cristiano estoy enfermo, no me está yendo bien en los negocios, pero es que estamos pidiendo bendición sin dirección, ¿sí? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el primero cuando llega a ese desierto? ¿Sí? ¿Dependemos más del dinero, dependemos de nuestra propia fuerza o dependemos de Dios? Si no hay semillas de obediencia en tu tierra, ¿sí? No hay fe. Cuando venga la lluvia no habrá nada para germinar. Sí, pastor, háblame de que Dios me va a bendecir, háblame de que Dios me va a sanar. Hermano, dígame que las bendiciones de Dios están en mi casa, están en mi hogar. Que Dios me va a dar el carrito, que Dios me va a dar la casita que quiero. Pero ¿cuáles son los requisitos? Todo tiene un precio, todo tiene un sacrificio, y vuestro sacrificio es la obediencia. La obediencia es tu mejor semilla. Obedece para que tu fe aumente. Para de vivir bajo el temor. No es el tiempo de pensar en que, ay, ¿qué van a decir? Ay, alguien te va a juzgar, porque va a cambiar tu mentalidad de esclavo por una mentalidad de reino. Y hay veces tenemos de pronto el mal ejemplo de que cristiano es sinónimo de pobreza, de que ser hijo de Dios es sinónimo de que no puedo recibir las bendiciones de Dios, ¿sí? Y que de pronto tal vez llevamos la connotación de que es más fácil que un camello, pase por el ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos. Pero precisamente si nosotros vemos personas de mentalidad de reino, el rey David, ¿sí? Mentalidad de reino, líderes, Moisés, Josué, ¿sí? Entonces vemos que fueron personas que fueron ricas en conocimiento también y ricas también en población. Dios multiplicó también la descendencia de Abraham. Pasó de ser ese pueblo de esclavitud a convertirse en una gran nación, el pueblo de Israel. Y hoy en día vemos la inteligencia y la sabiduría que tienen los judíos. Son los más inteligentes en cuanto a armas, son más inteligentes en cuanto a lo que son fórmulas para hacer que germine trigo y para hacer que germinen campos en el desierto. Sí, hay personas detrás de estas fórmulas y precisamente por eso hay envidia con el pueblo de Dios. Cuando a nosotros nos va bien, sencillamente los enemigos comienzan a hacernos el mal o mirar a ver cómo nosotros tropezamos. Y es porque comenzamos a cambiar esa mentalidad de esclavitud y comenzamos a ser libres y comenzar a vivir como hijos de Dios, como hijos del Rey. Cuando nosotros permitimos que Dios cambie nuestro pensamiento de conformidad por un pensamiento de fe, Dios nos va a revolucionar a una vida, a otro nivel. Solo debemos creer. Ya no estamos en el yugo de esclavitud, somos hijos de Dios y Él nos ha hecho libres. Dios nos va a desarrollar nuestra vida de forma que jamás habíamos pensado, pero debemos ponernos en la presencia de Dios. Ponte bajo su protección, ponte bajo sus alas. Créele a Dios y Él hará. Si Dios lo prometió, Él lo hará. Y termino con el versículo 6 de Levíticos 26 y dice: yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Acá hay una promesa. Tal vez hoy no te guste tu cosecha,
Tal vez hoy no te guste cómo está operando las finanzas en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, tu vida emocional, pero Dios quiere bendecirte. Solo tenemos que obedecer. Si Dios lo dijo, si Dios lo prometió, Él lo hará. Cuando nosotros paremos de vivir bajo el temor, cuando empecemos a cumplir sus mandamientos, sus estatutos, cuando empecemos a limpiar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón de cosas que no agradan a Dios, cuando alejemos la duda, el chisme, la murmuración, Dios bendecirá. Cuando aprendemos a levantar al caído con mansedumbre y con amor, no dándole la espalda, no dejándole de hablar, de levantar al caído. ¿Sí? Si Dios te encomendó la responsabilidad de un rebaño, de un liderazgo, de un discipulado, si usted de pronto ha llevado personas nuevas a la iglesia, a los pies de Cristo, ¿sí? Nosotros debemos enseñarles con amor, enseñarles con mansedumbre. Si cometieron un error, debemos levantarle. ¿Sí? No importa que tenga años de ser cristiano, ¿sí? No tenemos que aplicar ese viejo adagio mundano que dice el caído caerle. No, Dios nos mandó a levantar con mansedumbre y con amor. No debemos de dejarles de hablar, sino al contrario, hablar con ellos, retomar las cosas que Dios nos encomendó y perdonar, saber perdonar. Dios nos llevará a otro nivel y la lluvia fortalecerá nuestra semilla, pero no te estanques, iglesia, avanza. ¿Y cómo avanzamos nosotros? Bajo la obediencia. Bajo la obediencia. Quiero que incline su rostro en este momento, ahí donde se encuentra, y quiero que examinemos nuestra vida y que nos ha llevado a nosotros a detener precisamente las bendiciones de Dios. ¿Sí? Entonces, oremos y pidámosle a Dios que nos ayude a escudriñarnos, a analizar nuestra vida, el por qué no estamos conformes con la cosecha que estamos viendo actualmente. Tal vez de pronto sé que estamos viviendo bajo un tiempo de pandemia, bajo un tiempo de confinamiento, y que las cosas a veces no salen como nosotros queremos que salgan, y queremos de pronto forzar las cosas. Pero Dios es el que tiene todo bajo control. Dios tiene el control. No desmayes. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tus finanzas. Dios tiene el control de las cosas que tú haces. ¿Sí? Dios tiene el control. No te desesperes. ¿Sí? Ni entremos nosotros a volver a adoptar y a extrañar a Egipto, a extrañar nuestro pasado. ¿Sí? No más desesperación, no más ansiedad. Confianza en Dios, para que nuestra fe aumente la obediencia. Dios dejó establecido 10 mandamientos, Dios dejó establecido también una serie de promesas que van bajo unos requisitos. Cuando honramos a nuestros padres, cuando honramos a nuestros pastores, cuando honramos a la iglesia. Y quiero que vaya conmigo en este instante, quiero que inclines tu rostro en reverencia a Dios y pidamos a que Él nos ayude a liberarnos de ese pensamiento de esclavitud, a que Él nos enseñe a pensar como hijos del Rey. Y quiero que vayamos en este momento a reflexionar en nuestra vida. ¿Qué está deteniendo nuestra bendición? ¿Estamos pensando todavía bajo el yugo de esclavitud? ¿Bajo ese pensamiento del pasado? Es bueno que nosotros entreguemos esas cosas, esas actitudes a Dios y dejar que Él obre, que Él sea el que comience a cambiar nuestra forma de pensar, a transformar nuestro pensamiento, ¿sí? Para que nuestra bendición no se detenga. Incline su rostro en reverencia a Dios conmigo y vamos a hablar con Él. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por este día, Dios. Señor Jesús, te pedimos perdón, Dios, por nuestros pecados primeramente. Señor Jesús, te pedimos, Dios, que tú nos enseñes, Dios, a cambiar nuestro pensamiento, Señor, de ese yugo de esclavitud bajo un pensamiento de libertad, Señor, bajo un pensamiento de reino, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, colocar nuestra vida en tus manos, Dios. Señor, escudriña nuestro corazón, Dios, y perdona nuestros pecados, Dios, por depositar nuestras confianzas en el pasado, Dios. Por adoptar, Señor Jesús, aquellas aptitudes, Señor, de desesperación, de estrés, de desasosiego, Señor, de la falta de fe, Señor, del pasado, Dios. Padre Celestial, te pedimos perdón, Dios, y te pedimos, Señor, que tú fortifiques nuestra fe, Dios. Enséñanos a obedecer tu palabra, Dios, tus estatutos, Señor. Enséñanos, Dios, a pedir tu bendición, pero bajo el direccionamiento tuyo, Señor Jesús, bajo los lineamientos tuyos, Señor. Enséñanos a aceptar tu voluntad, Señor Jesús. Tus designios, Señor amado.
Padre Celestial, si hemos nosotros murmurado, Dios, si hemos nosotros injuriado, Dios, te pedimos que nos perdones, Dios. Si hemos dejado de honrar, Dios, a la iglesia, Dios, a nuestros pastores, Dios. Si hemos dejado de honrar, Señor, a nuestros padres, Dios. Y tal vez, Señor Jesús, hemos quitado el primer lugar, Señor, a ti, Dios. Y le hemos dado el primer lugar a nuestra propia confianza y a nuestras riquezas, Dios. Te pedimos perdón, Dios. Te pedimos que fortalezca nuestra vida, Dios, y que nos lleves a otro nivel, Señor Jesús. Que nos hagas libres, Señor, de ese yugo de esclavitud de Egipto, del pecado, Señor Jesús. Que nos haga libres, Señor, de ese yugo de temor, Señor Jesús, de desesperación, Señor Jesús. Padre Celestial, enséñanos a confiar en ti, Señor Jesús. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios. Padre Celestial, y nos comprometemos, Dios, a pensar, Señor Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos hijos del Rey, Dios. Como verdaderos cristianos, Dios, y a obedecer tus estatutos, Señor Jesús, para que tú, Dios, cuando llegue la lluvia, Señor, y envíe la lluvia temprana y tardía, Señor, esa semilla germine, Dios, esa semilla de obediencia, Señor Jesús, esa semilla, Señor, de fe, Dios, comience, Dios, a dar fruto, Dios, bajo tus lineamientos, Señor, y tu bendición, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias, Dios. Te pido, Dios, por la congregación, Dios, por aquellos jóvenes que están desanimados, Dios. Señor Jesús, tú conoces, Señor, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, Dios, y conoces cuál es, Señor, nuestra condición, Señor, de nuestro corazón, de nuestras actitudes, Señor Jesús. Si hay desesperación, Dios, si hay pecado, Dios, si hay desánimo, si hay desaliento, Dios, te pido que tú renueves las fuerzas, Señor, como las del águila, Señor Jesús. Señor Jesús, que nos enseña a levantar al caído, Señor, con amor, Dios, con mansedumbre, Dios. Señor Jesús, que nos enseñe, Dios, a guiar, Señor Jesús, a nuestros consiervos, Señor, bajo tu amor, Señor Jesús. Te doy muchas gracias, Señor Jesús, por el sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Dios, y porque tú no nos dejas de amar, Señor Jesús. Y que sabemos, Señor Jesús, que si han llegado de pronto consecuencias o mala cosecha, Dios, ha sido por nuestras aptitudes, Señor Jesús, y no por tu culpa, Dios. Señor Jesús, pero tú con amor, Señor, nos enseñas bajo tus escrituras, Señor Jesús, que debemos obedecer, Señor Jesús. Y la obediencia, Señor, trae retribución, Dios. Te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Tal vez el que te trajo aquí te habló de un tal Jesús. Pero no te espantes. No vamos a hipnotizarte para que entres a alguna religión y tengas que ser un zombie por el mundo. Te tengo una pregunta. ¿Qué pensaste cuando te mencioné a Jesús? Ok. Pensar eso es muy normal, pues hoy en día la gente tiene un muy mal concepto de los seguidores de Jesús. Pero no es como lo piensas. Verás, este es Jesús. Y seguro has escuchado que Él es aburrido, que te prohíbe todo, que es para locos. Pero es todo lo contrario. Jesús dio su vida por amor a ti. Murió en una cruz para que fueras libre de todo pecado. ¿Pecado? Sí, eso malo que te aparta de Dios. Todos hemos pecado alguna vez. No te hagas. Pero sabes, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podremos alcanzar la vida eterna. ¿Qué? ¿Qué es vida eterna? La vida que está después de la muerte. ¿A poco creías que ahí se acabaría todo? Jesús es esperanza, es vida, es salvación, es oportunidades. Jesús es lo imposible posible y quiere estar cerca de ti. Él siempre está listo para ayudarte, sacarte del problema, sanarte de la enfermedad, restaurar a tu familia. Jesús quiere ayudarte para que pases los exámenes, que te vaya bien en matemáticas, conseguir nueva novia. Bueno, omitamos eso. No importa si has robado la feria de las tortillas, si eres enojón, si tienes muchos problemas, si sientes que no vales nada, Jesús te ama y te acepta tal como eres. Jesús no es religión, aunque ya lo has escuchado muchas veces. Jesús es una relación de mejores amigos, es lo máximo y está dispuesto a entrar a tu corazón, pero ¿te gustaría dejarlo entrar? Tal vez piensas que Jesús nos lavó el cerebro, pero la verdad es que nos limpió el corazón.
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Hay descanso en Él. Ahora hay un futuro y esperanza y esperanza.